similar a la, se va a acercar a la corriente. Operando matemáticamente, esto no vamos a perder, no nos vamos a detener mucho, pero nosotros podemos calcular los valores de la corriente de carga. Tenemos los valores de la corriente medida. Acá fíjense que nosotros podemos calcular este valor aplicando el teorema del coseno. Tenemos este valor, podemos obtener los valores de estas corrientes. ¿Por qué podemos obtener los valores de las corrientes? Porque tenemos la tensión aplicada y tenemos los valores de resistencia interna. O sea que podríamos obtener los valores de las corrientes. Eso no nos vamos a tener porque eso lo manejan, es muy sencillo. Quiero detenerme un poquito acá. La tensión que estoy midiendo. Ya dijimos que la corriente del amperímetro no es la corriente que circula por la carga, eso está claro. Ahora la tensión que mido, ¿es la tensión aplicada a la carga? ¿Sí o no? Sí, es la tensión aplicada a la carga. ¿Pero es la tensión de salida del autotransformador? No es la tensión de salida del autotransformador. ¿Les quedó claro? ¿A quién no le quedó claro? Tiene que haber alguien que no le quedó claro. Bueno, no importa, yo lo voy a explicar de nuevo. Fíjense, la tensión que mido sí es la de la carga, pero no es la de salida del autotransformador. ¿Por qué? Porque acá se ha producido una caída de tensión, porque hay un devanado, hay una resistencia, se ha producido una caída de tensión, y acá tenemos otra caída de tensión. Entonces, fíjense que no tenemos que corregir la lectura del voltímetro porque nosotros estamos interesados en la tensión aplicada a la carga. Pero sepamos que también se cometen, o sea, hay una diferencia. Este voltímetro me va a marcar una determinada tensión si lo conecto acá y otra determinada tensión si lo conecto acá. No hago ninguna corrección porque a mí me interesa realmente lo que sucede en la carga. Bien, podemos calcular los valores de las corrientes de carga, podemos calcular los errores, esto después si tienen alguna duda me consultan, pero en realidad, fíjense que nosotros, los cálculos que vamos a realizar, se utilizan valores medidos, ¿sí? O valores que son datos. ¿Cuáles son valores medidos? La corriente medida, la tensión medida, la potencia, que en este caso va a ser la potencia activa medida, ¿sí? Son todos valores o medidos o valores que tenemos como datos en las características de los inductos. Fíjense que acá este es el circuito que utilizamos, pero podríamos hacer un circuito equivalente donde quede un poco más claro la explicación que yo les di. El circuito equivalente, en el circuito equivalente nosotros colocamos cada uno de los componentes activos que tienen nuestros instrumentos. Fíjense que el amperímetro tenemos una resistencia del amperímetro. El batímetro tiene una resistencia de la bobina amperométrica. Tenemos una bobina voltimétrica del batímetro, donde tenemos la resistencia de la bobina voltimétrica, y el voltímetro tiene su resistencia interna y la carga. Fíjense, acá está el circuito equivalente. Y acá es muy fácil entender lo que yo les estuve explicando, que la corriente de carga no es la corriente medida. Evidentemente la corriente medida está compuesta por la suma de esas tres corrientes, ¿sí? Cuando ustedes realizan un circuito equivalente pueden visualizar lo que realmente está ocurriendo desde el punto de vista de las corrientes y de las tensiones, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, les explico cómo va y qué va a consistir la práctica del día de hoy. En la práctica del día de hoy vamos a tener este tipo de conexión. ¿Y qué vamos a ir variando? Nosotros vamos a ir variando la carga. Vamos a utilizar una carga resistiva, que en este caso vamos a colocar una lámpara incandescente, es una carga resistiva pura. Luego tenemos un par de inductancias, con lo cual podemos tener, vamos a ver una carga inductiva. Tenemos unos capacitores para tener una carga capacitiva. Y en definitiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una determinada tensión, vamos a leer en los instrumentos los valores de corriente, los valores de tensión y los valores de potencia, y luego vamos a poder calcular, si hacemos el producto de esto por esto, vamos a poder calcular la potencia. Ustedes van a tener todos los datos como para hacer el análisis de cuánto es la corriente de la carga, en base a la corriente medida, en base a las resistencias internas de cada uno de los componentes. O sea que vamos a poder realizar todo el estudio. ¿Qué tipo de carga vamos a utilizar? Vamos a utilizar una resistencia, inductancia, capacitor. Y después vamos a hacer combinaciones.
RL, RC, RLC. Antes de empezar la práctica vamos pensando un poco que si nosotros tenemos una carga resistiva pura, supongamos una lámpara incandescente de 500 vatios, y nosotros le agregamos, hacemos un circuito RL, la potencia activa no va a aumentar porque la inductancia es reactiva y no lo va a medir. Entonces, si nosotros conectamos tenemos una carga resistiva, vamos a tener una determinada potencia. Si hacemos en paralelo una inductancia, vamos a seguir teniendo la misma potencia. Pero ¿qué pasa si hacemos en serie? Si hacemos la serie, ¿qué va a pasar con la potencia activa? Un circuito RL. ¿Qué pasa con la potencia activa? ¿Qué va a medir? ¿Qué creen que va a medir nuestro batímetro? Supónganse tenemos una lámpara de 500 vatios, ¿sí? Si yo lo pongo en serie con una inductancia, ¿va a seguir midiendo los 500 vatios? Muy bien, no. ¿Y el por qué? Es el siguiente. Ustedes ya no van a tener la tensión aplicada, los 220 voltios aplicados en la carga resistiva. Va a valer menos. Van a tener una tensión que va a estar distribuida entre la resistencia y la inductancia. Todo eso lo vamos a ver en la práctica. Vamos a ver cómo se va a ir comportando la potencia, cómo se van a comportar las corrientes, ¿sí? En función de las cargas que nosotros realicemos. Cómo conectemos las cargas, vamos a ver y ustedes van a ir tomando los datos de los valores obtenidos. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Así ya nos ponemos a trabajar. ¿Alguna consulta? Ninguna. Bueno, entonces nos vamos a hacer... ¿Todo bien? Ninguna. Bueno, entonces nos vamos a separar y vamos a...